Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda con mucho gusto Roberto Uriel Torres. Les doy la bienvenida a Frente a Frente. Hoy estaremos conversando justamente así, frente a frente, con el maestro Genaro Saúl Reyes, promotor cultural, promotor de lucha libre, crítico de cine. Puedo ponerle muchas etiquetas, maestro. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por atendernos y por estar aquí. Y en esta conversación que queremos conocer un poco más acerca de usted, yo sé que usted es una figura muy conocida de Nuevo León o incluso más allá de Nuevo León, pero siempre es interesante conversar un poco más con ustedes, quienes están al frente de moviendo diversas causas, diversos hilos, temas. Sus temas son muy variados, maestro. Para empezar, ¿usted cómo se identifica a sí mismo? Pues eso es lo que yo quiero preguntarle a los demás. Si me preguntan cómo me identifico, pues yo creo que me identifico como un método en todo. ¿Eso qué significa, maestro? Significa que yo estoy donde están las cosas que me gustan y que disfruto. ¿Qué le gusta? ¿Qué disfruta? Disfruto el cine, disfruto el teatro. Cine en primer lugar, fue lo primero que me dijo. Sí, fíjate, el cine en primer lugar. Disfruto el teatro, disfruto la literatura, disfruto escuchar música, disfruto estar con mi familia, en fin, disfruto tantas cosas, disfruto dar clases. Durante 45 años estuve impartiendo cursos en la universidad y lo disfrutaba. Incluso me invitaban de otros lugares, no me sentía a gusto, pues me retiraba. Claro. ¿Por qué? Porque creo que lo principal es disfrutarlo para poder transmitir la pasión que uno tiene por ciertos temas o por ciertas áreas. Y se nota, cuando hay pasión, se nota. Pero vamos a regresarnos un poquito más para atrás, maestro. ¿Usted de dónde es originario? Mira, ese es un problema para mis biógrafos. ¿Por qué? Porque yo nací en Pablillo, del municipio de Galeana, Nuevo León. Mi acta de nacimiento dice que nací en Galeana. Y yo siempre digo que soy de San José de Raíces, porque ahí pasé mi infancia. ¿Pero también pertenece a Galeana? También pertenece a Galeana. Es decir, de los 3 años de edad hasta los 11, que terminé el 6º año de primaria, yo vivía en San José de Raíces de lunes a viernes. Y en Galeana vivía sábado y domingo y las vacaciones. Entonces me identifico mucho con San José de Raíces. Cuando dice vivía en Galeana, ¿se refiere a la cabecera o se refiere a Pablillo? No, a la cabecera. En Pablillo solamente viví hasta los 3 años de edad, porque mis papás eran maestros rurales, trabajaban en Pablillo. Luego se cambiaron a San José de Raíces. Y entonces en mi familia pues vivíamos con ellos hasta los 11 años de edad, porque luego pasábamos a estudiar secundaria y ya teníamos que ir a la cabecera, a Galeana. Qué bonito es Galeana, la verdad. Bellísimo. Bellísimo. Aunque la última vez que fui sentí tristeza. ¿Por qué? Bueno, ya se acabaron las casas bellísimas que estaban alrededor de la plaza y en muchos otros lugares. Las huertas que nos recibían ya no están. ¿Pero por qué? ¿Porque ya no hay quien las trabaje y las casas se cayeron porque ya no hay quien las habite o qué pasó? No sabría decirlo. Hay quienes me dicen que pues porque los hijos de los dueños ya no les interesaron las huertas y otros pues quisieron hacer casas más modernas. Híjole, no hay, no se valora, ¿verdad? Ese tipo de arquitectura. No, fíjate, es un problema que tenemos aquí en Monterrey también. Sí, también. Que lo que se considera viejo se tira. Y no toman en cuenta que ahí está la historia de nuestra ciudad. Sí, exactamente. La memoria, que justamente la memoria histórica, ahí está. Usted tiene esos recuerdos de Galeana, de ir a la cabecera y que lo recibían esas huertas y esas casas. Sí, el olor de los manzanos, los duraznos, los chabacanos, las ciruelas. Eso era padrísimo en Galeana. Sí. Desde la entrada de la Y, que lo primero que veías en esta temporada eran las amapolas del camino. ¿Y ya no se ven? Bueno, últimamente no voy porque ya no hay autobuses para Galeana. Ay, no me diga eso. También falta un poco de conectividad para allá. Sí, porque llegas a cierto lugar, entonces ahí tienes que ver de qué manera irte a Galeana, que son unos cuantos kilómetros ya. Claro. Ahora bien, ¿estudió usted en Galeana, en cabecera, la escuela secundaria? El primer año de secundaria, porque mi hermano terminó la secundaria y entonces pasamos a Linares. Ok. Ahí terminé la secundaria y estudié la preparatoria. Súper bien. En Galeana
¿Había varias escuelas secundarias o nada más había una? En los pueblos de Nuevo León regularmente, antes, no sé si todavía, había solamente una primaria y una secundaria. Y a veces no había jardín de niños. Fíjate qué bueno que lo mencionas, porque, por ejemplo, yo tuve un año de jardín de niños en San José de Raíces, pero el siguiente año ya no hubo. Sí, sí. Entonces, eso era muy común. Sí. Igual había una primaria en San José de Raíces. En Galeana había 2 primarias y había una secundaria. Una secundaria pública, porque estaba la otra, que era la secundaria de la normal rural, pero era para un internado para mujeres. Ah, mire qué bien. ¿Y qué recuerdos tiene usted de esa etapa de su infancia tanto en, no sé si en Pablillo, pero en Raíces y en la cabecera de Galeana? Fíjate, de Pablillo casi no tengo recuerdos. No, pues era muy Solo tengo uno, que es esta cicatriz que tengo aquí. Ajá. Y eso sí lo tengo bien grabado. Recuerdo cómo se me produjo y también a una enfermera que era la que me daba unos piquetes aquí. Es todo lo que recuerdo cuando me hacía curaciones. Ah, ok. ¿Sería alguna caída o qué sería? Una caída en un brasero. Entonces, es la esquina del brasero. Brasero es... hay brasas. Sí, o sea, sí es un bote, una lata. Brasas obviamente está muy caliente. Ese es el único recuerdo que tengo de ahí. Sí, fui después a Pablillo y guardo muy presente algunas imágenes de este Pablillo al que fui ya, digamos, estando en la secundaria. De San José de Raíces sí tengo muchísimos recuerdos. ¿Sí? Creo que mis vivencias en San José de Raíces me ayudaron mucho para ser lo que ahora soy. Sí, en San José de Raíces disfrutaba el cine. El cine de don Bernardino González, que era en el patio de su casa. El señor Bernardino. Bernardino, sí. Y había otro cine de Pepe Alejandro, familiar. Creo que iba más... cuando iba al molino, a las 6 de la mañana iba al molino. ¿Usted iba al molino? Sí. Sí, porque mi mamá, como era la maestra, tenía que hacer el desayuno. Entonces, a las 6 iba al molino para estar a las 6:30 en la casa y que mi mamá alcanzara a hacer de almorzar. Y luego irse a trabajar. Sí, entonces se supone que tenía que ir al molino, a la casa, al molino de mi tío José Alejandro, hermano de mi abuela. Pero yo prefería ir al molino de mi tío Genaro Alejandro, hermano de mi abuela también. ¿Por qué? Porque en el molino de mi tío Genaro la pared estaba llena de cartulinas, porque ahí estaba el cine de Pepe Alejandro. Ah, ok. Entonces, para mí era un placer estar viendo las cartulinas y tengo muy presente la cartulina de Sombra Verde con Ariadne Welter, No sé, Monedita de Oro con Lucha Moreno, y así empiezo a mencionarlas y se viene la pared del molino de mi tío Genaro. Ese es un elemento importantísimo, aunque era más constante el cine de don Bernardino González. Ya. Entonces, en la mañana, en la madrugada era molino y en la tarde o noche era cine. Ahí ese mismo local. En la mañana era el molino. Ajá. Pero el cine, en el caso de Pepe Alejandro, estaba en el patio también. Ah, ok. En el patio. Que se les llamaba terrazas, ¿verdad? Sí. Sí, con proyectores de 16 milímetros. No podían presentar proyectores de 35 milímetros. No había el espacio suficiente. Sí, no, unos aparatos súper grandes. Sí. Ahora, dijo usted, mencionó algunas películas, puro cine mexicano. ¿O sí había también cine extranjero? El cine extranjero lo veía en Galeana. Ah, ok. Pero ahí en esas terrazas, en estos pueblitos... Era cine mexicano. ¿Cine mexicano? Sí, y cuando veía, por ejemplo, don Bernardino, veía que una película gustaba mucho, procuraba llevarla otra vez. Ok. Y entonces, pues ahí en San José de Raíces yo disfruté las películas de vaqueros, las películas de enmascarados justicieros. Hombre, todos adorábamos a los 5 halcones, por ejemplo. Las películas de misterios y de vampiros. Las disfrutábamos como no tienes idea, y al día siguiente en la escuela todos estábamos comentando la película. Hablando de la película. Sí. ¿Qué habrá pasado? Porque ese tipo de cine, e incluso me atrevo a decir, porque yo soy de Zaragoza, Nuevo León, ya no existen los cines en los pueblos, en los municipios, ni mucho menos en los ejidos como San José o Pablillo. O sea. No, ya es imposible. Imposible tener ya ese tipo de locales. O sea, avanzó el tiempo, avanzó, digamos, la modernidad, pero allá se retrocedió. Porque en aquellos años, no sé de qué año me esté hablando, pero había cine en estos lugares y hoy no hay. Al decir allá se retrocedió, no olvides que aquí también se retrocedió.
Aquí en zona urbana. Aquí sí. ¿Qué pasó con los cines a los que nosotros íbamos? Sí. El cine Encanto, el cine Elizondo, el cine Monterrey. Ahora vemos esas salitas que decimos que una sala es grande cuando caben 200 personas. Ajá. Pero nosotros fuimos a los cines a los que cabíamos 5,000 personas. Sí. Y que tenía 2 o 3 pisos. ¿No? ¿Qué cines empezó a frecuentar usted cuando y ahorita me cuenta cómo llegó a Monterrey? ¿Pero qué cines frecuentaba? ¿Aquí? Acá, sí. Aquí en Monterrey, pues todos. Todos. Y eran cines impresionantes. Sí. Claro que aquí en Monterrey encontré una treta, por ejemplo, había cines que pasaban una sola película, casi todos pasaban 2 películas, pero cines como el Río, como el Cuauhtémoc, pasaban una sola película y el Montoya. Pero luego encontré la ruta y entonces películas de la Columbia Pictures, por ejemplo, de la Fox, que pasaban en el Río y en el Cuauhtémoc, luego entraban al Cine América o al Cine Rally y entraban 2 por 1. Entonces, en lugar de gastar 12 pesos para ver una película, me esperaba para ir a la América y entonces ahí por 4 pesos veía 2 películas. Ah, no, pues igual que en el Cine Rally. Entonces, hacía esa espera, ¿no? Sí. No, y en aquellos años me imagino que era todo un suceso ir al cine, ¿no? Hoy en día vamos al cine a la hora que sea, digo, no tiene nada de malo, ¿verdad? Cada quien está en su derecho de ir a la hora que quiera y a ver la película que quiera, pero siento yo que era como una ceremonia ir al cine, ¿no? O sea, era un evento especial en la familia ir al cine. Sí, tú veías a las familias que estaban acudiendo al cine. Sí. Ahora con los precios que tienen, imposible. Sí, aparte está bien caro. Es imposible que pueda acudir toda la familia. Y los cines hoy en día están en plazas comerciales. Exacto. Que vas a consumirlo como cualquier otro producto, ¿verdad? Sí. Siento yo, y antes era todo un suceso en la familia ir al cine, ¿no? Sí. Ibas específicamente al cine. Porque además veías la programación en los periódicos. Sí. Y no era, porque a ti ya te tocó, que era el nombre de la película y un comentario y ya, así toda una ristra. No, antes era, veías la página de los cines de Operadora de Teatros y por el otro lado estaba la de Cadena de Oro. Y todavía la lista de los de cines independientes. Entonces, pero la programación de estas películas ofrecían un cartelito. Entonces, eso ya era también un gancho para ir a verla. O sea, no era nada más el nombre de la película y los actores, no. Estaba el cartelito y una frase. Sí, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, La sombra de los hijos, El despertar del sexo acude a los adolescentes. Pues claro que íbamos a verla. Sí. Te da curiosidad. Por ese gancho. Que terminaba la película y no sabías por qué ver. Claro, no. Debe de haber sido un agasajo esa forma de vivir el cine de esa manera. Vamos a dejarlo ahí, vamos a marcar la primera pausa y ahorita regresamos. Estamos conversando con el maestro Genaro Saúl Reyes acerca de su vida, de su obra, de sus pasiones, ¿no? De sus gustos, de lo que él disfruta. Entre ellos, entre todas esas disciplinas, el cine, por supuesto, en primer lugar, como ya lo han estado ustedes escuchando. Vamos al corte, ahorita regresamos. Estamos de regreso aquí en Frente a Frente y seguimos platicando con el maestro Genaro Saúl Reyes. Y todo el primer bloque hablamos mucho de cine, de recuerdos, de memorias, de Galeana, de aquellos cines terraza que hoy lamentablemente ya no existen, pero existen fotografías, imágenes y recuerdos, memorias, que eso es lo más importante, ¿no? Y usted ya nos platicó algunas de esas memorias. ¿Qué es para usted el cine, maestro? ¿Qué es el cine? Bueno, el cine es una expresión artística, cultural, que a través de la imagen te cuenta historias y te enfrenta al mundo, además de divertirte. Te enfrenta al mundo. Exacto. Sí, yo creo que el arte es un enfrentamiento con la realidad. Cierto que muchas manifestaciones son para evadirse, pero creo que ahí podríamos hablar de un subarte y no de un arte. El arte te enfrenta a la realidad. Y agregué la parte cultural. Cierto que toda manifestación artística pertenece a la cultura, pero la cultura es algo muy amplio. Entonces, es una vía a través de la cual yo veo imágenes, me estoy enfrentando a ellas, pero ellas me permiten enfrentarme a mi realidad. Claro. En cualquier sentido. ¿Algún género que le guste a usted? ¿Género cinematográfico? Todos. Todos. Sí. Es que he disfrutado
tanto el cine. O sea, por ejemplo, películas de terror. ¿Le Sí, gustan? me gustan las películas de ¿De terror. acción? Éramos, desde niños, éramos aficionados al cine de los vampiros, por eso nos llegaba mucho el mundo de los vampiros, la invasión de los vampiros, el conde Frankenhausen. Eran extraordinarias. De acción, siempre he discutido. ¿Cuáles son las películas de acción? Porque creo que todas son de Todos acción. tienen acción. Alguna Sí. acción más lenta y otra más rápida, pero sí. Sí, supongo que se refieren a películas de aventuras. Ajá. ¿Mm? Y en películas de aventuras, pues bueno, pienso en lo que decían las películas de caballitos mexicanos. Lo decían despectivamente. Para mí eran extraordinarias. Okay. Poder ver de qué manera siempre había alguien que quería impartir justicia, pues eso a todos los niños nos emocionaba. Claro. Y por eso fuimos fanáticos, mencioné hace un momento, de los 5 halcones. Por ejemplo, El Águila Negra. No, nos echamos las 6 películas del Águila Negra con Fernando Casanova. Sí. Entonces, El Látigo Negro es otro de mis personajes favoritos, tanto en cine como en revista. Okay. No el que interpretaba a Luis Aguilar, sino el que interpretaba Julio Alemán. Ok, sí, grandes actores, ¿verdad? De diversas épocas del Y no cine. se diga del cine de melodramas, porque ahí sí, los melodramas me encantan. Creo que mi vida es un melodrama. Y hay melodramas que me parecen, en el cine mexicano, que me parecen perfectos. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Como Soledad, por ejemplo, Okay. con Libertad Lamarque y Marga López. Amar fue su pecado, con Elsa Aguirre, que es un melodrama extraordinario. Ajá. Y así podría enumerar algunos. Días de otoño con Pina Pellicer. No, esa es estupenda, Días de otoño. Maestro Roberto Gabaldón. Sí, entonces ahí vamos encontrando muchas joyas que el tiempo no las ha envejecido. Al contrario, nos damos cuenta que estaba diciendo muchas cosas y que ahorita dicen muchas más. Sí, qué bueno que cita, por ejemplo, el caso de Días de Otoño. Esa película, no recuerdo ahorita cuántos años tiene, ha de tener sus 50, 60 años, ¿verdad? Que se hizo. Pero la temática parece que la filmaron ahorita. Y sobre todo más después de situaciones como, por ejemplo, la pandemia, que hubo mucha soledad, mucha gente que sacó a luz algunos temas de salud mental, todo esto. O sea, son temáticas universales, ¿no? Y sobre todo la construcción de fantasmas. Pero fantasmas amigables para uno, que son los que hacen la compañía. El personaje de Luisa, que interpreta Pina Pellicer, me parece extraordinario. Sí. Y todos en esa película están en su papel. Claro. Evangelina Elizondo es adorable. Sí, como la amiga, la compañera de trabajo. Y luego las otras compañeras, Adriana Roel, Graciela Dorin. Es uno de los grandes cuadros de actores y actrices que no le podemos poner un solo pero. Sí, qué bonita película. Maestro, ¿y usted prefiere cine mexicano o cine internacional? ¿Qué piensa del cine estadounidense? Mira, hay muchas joyas del cine estadounidense. Okay. No me gusta mucho todo este cine en serie que están haciendo ahora, donde lo que les interesa es llevar gente al público, hacer mercadotecnia, aunque hay películas muy bien hechas, pero que a final de cuentas se pierde el sentido de los superhéroes. Entonces, ya cuando me ponen al Superman frente a Batman y cosas por el estilo, ya ahí yo digo, están buscando tener más público, pero están rompiendo el esquema del superhéroe. Entonces, a final de cuentas, van a diluirlo por completo. Entonces, en ese sentido, no me agrada mucho este cine en serie que hacen, donde con 1 o 2 meses de anticipación ya están vendiendo los boletos. Pues es que ahí lo que manda es la taquilla, ¿no? Pero, pues bueno, se ha tenido joyas extraordinarias en el cine norteamericano. Y ahí en el melodrama también tenemos grandes joyas. Soy un fanático de la película Imitación de la Vida, con Anna Turner y John Gavin, porque, bueno, la dirigió un maestrazo, Douglas Sirk, que es el maestro del melodrama. Pero también soy fanático del western. Y uno de los western que más me gusta es Más corazón que odio. Buenísimo. Que es una joya del western. Pues, lo que no se perdona, con Audrey Hepburn y William Holden. Y el cine musical. No, fantástico. Soy fanático del cine musical. En Estados Unidos son expertos en hacer cine musical. Sí. Aunque en Francia hubo quien retomó toda la esencia del cine musical y nos dio joyas. Jacques Demy, con Los Paraguas de Cherbourg. Y Las señoritas de Rochefort.
Son dos joyas del cine musical francés a partir de las enseñanzas del cine norteamericano musical. Sí, 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 totalmente. Maestro, pero ya hablamos mucho de cine y no me gustaría que se nos agotara el tiempo hablando de sus otras pasiones. Yo sé que a usted le gustaría seguir hablando de cine, no sé, pero hay otras pasiones que a usted también han marcado su vida. Sí, el radio, por ejemplo. Okay. Desde niño fui fanático del radio. En mi casa había radios en todos los cuartos. Y mi papá dormía con el radio encendido. Entonces yo también acostumbrado a dormir con el radio ¿Toda encendido. la noche con el radio encendido? Okay. Sí, había una situación muy especial. En la radio, las estaciones de Monterrey se escuchaban hasta las 6 de la tarde o hasta las 7 lo más tarde. Ahí empezaba a distorsionarse. Y entraban... Las de AM, en la noche, ¿verdad? Sí, no existía la FM en aquel tiempo. Y entraban las de otros lugares, sobre todo las del Distrito Federal. Okay. Entonces, tengo esas dos imágenes y dentro de ellas, pues me hice fanático de las radionovelas. Okay. Soy un fanático absoluto de las radionovelas, de todo tipo. Okay. Tanto que a últimas fechas encontré una estación que transmite radionovelas, que es una estación cubana, la encontré en internet. Pues ahí me tienes. Y solo se escucha por internet. Sí. Acá, ¿verdad? Pues sí, obviamente. Sí, entonces en la radio a mí me maravillaban las voces de los locutores. Digo, ahora yo estoy en radio y qué diera por tener una voz como la de ellos, ¿no? El respeto al público. Ahora escucho algo. Ahorita venía escuchando unos en el taxi que yo dije, pues no tiene respeto para el público ese locutor. Sí. Pero claro, es que el público tampoco se estaba respetando a sí mismo. Sí. En los programas musicales que escuchaba. Entonces me hice fanático del rock and roll, gracias al radio. Y siempre lo he dicho, hay dos figuras que me parecen fundamentales para mí en mi pasión por el rock and roll. Uno es Jorge Gutiérrez Zamora, que escuchaba todos los días su programa, el show de Gutiérrez Zamora, en la estación Radio 1000 de la Ciudad de México. Okay. Y luego, ya cuando tenía como 10 años, Enrique González, aquí en Monterrey, en Radio Jet. Entonces, esas son dos figuras que para mí son fundamentales en la radio. Pero, obviamente, que en radio yo admiro a voces, por ejemplo, en deportes, Pedro el Mago Septién, el Rápido Esquivel, los escuchábamos narrando los partidos de béisbol desde el Estadio del Seguro Social de la Ciudad de México. Aquí en Monterrey estaba Chabelo Jiménez y Manuel González Caballero dando los cortes comerciales. También en radio, las voces en programas culturales, el Doctor IQ, Jorge Marrón, Álvaro Gálvez y Fuentes, el Bachiller, y aquí en Monterrey, Héctor Martínez Cavazos, con el programa de Wherever Saber. Ajá. En variedades, además de los musicales, bueno, había también programas de variedades, y ahí creo que el rey era Rómulo Lozano, con el atardecer regional que pasaba por la XCT, donde escuchábamos a todos los cantantes regionales que se estaban promoviendo. Y te estoy hablando de la radio que escuchaba en San José de Raíces, o sea, antes de los 11 años de edad, que para mí es la etapa básica de mi formación cultural. Claro. Y de mi formación de vida, además. Eso marcó su vida de ahí para adelante. Sí, o sea, ¿en qué momento usted dijo, yo me tengo que dedicar a la cultura, al arte, a difundir, a estar como en este mundo de la cultura y las artes? Mira, no sé si esto es bueno o es malo, pero creo que yo fui metido a estos medios. Si yo estaba tranquilamente en mi casa. ¿En San José de Raíces? No, aquí, ya estando aquí en Monterrey. Ya estaba acá. Estudié la carrera de Derecho. ¿Cuándo llegó a Monterrey? Aprovechando. Llegué en 1970. Okay. La última semana de agosto de 1970. Okay. Para estudiar la universidad. Sí, en la Facultad de Derecho. Prepa y secundaria, los 2 últimos años de secundaria en Linares, y luego la prepa en Linares. Okay. Y luego aquí la carrera de Derecho. De hecho, mi título es de licenciado en Derecho. Y luego terminé Derecho y entré a la Facultad de Filosofía y Letras. Pero bueno, ya estando en la Facultad de Filosofía y Letras, hay un espacio extraordinario que fue el Café Mexicano, o Café de México, o IME Café, como gustes llamarle, que estaba en Emilio Carranza, entre Ocampo y Hidalgo. Ok, ahí en el centro, sí. Sí, atrás de un hotel. En ese café, que llegué hoy por accidente,
Pues ahí está un montón de jóvenes que querían transformar el mundo, querían transformar la cultura. Y entonces poco a poco me fui integrando a él. Y pues creo que estos soñadores del café mexicano tenían razón en lo que estaban soñando. O sea, era un grupo que se juntaba regularmente en ese café Sí. como a conversar y a planear qué hacer para cambiar. Exacto. Y nos pasábamos con una taza de café. Entonces, creo que quebró por culpa de nuestra. Mareaban pero la había taza de quienes café. consumían los cafés caros. Porque ocupábamos varias mesas. Entonces, lo acabo de comentar hace poco. Entonces, te encontrabas la mesa le decíamos los caligramas. Javier Araiza, María Belmonte, Rogelio Flores de la Luz, que era una mesa de política y de literatura y de arte. Sí. En otra mesa estaban mi maestro de maestros, Jorge Manuel González, Pedro Treviño, Gerardo Dávila, Rosa María Rojas, Roberto Montemayor, luego Gerardo Cotera, también, todos ellos también deseando cambiar el mundo desde la literatura, el lenguaje y luego el teatro. En otra mesa estábamos generalmente nosotros separados, pero luego siempre había gente que llegaba a platicar con nosotros, José Javier Villarreal y yo. Y así se iban configurando. Roberto Maldonado Espejo se ocupaba también en otros lados. Y de pronto todos estábamos desarrollando actividades. ¿En qué momento? Pues yo creo que de ahí uno dio a conocer al otro, se fueron dando a conocer todos. Y yo creo que quizás uno de los puntos que para mí fue muy importante fue cuando me pidieron que publicara en un periódico. Bueno, antes había publicado un artículo en una revista, luego me piden que publique en un periódico. Rosy Villarreal me pide que publique, y luego fue editora Norma Garza, Javier Ramírez, etc. Una columna sobre cine, en la página cultural sobre cine mexicano. La compartíamos Roberto Villarreal y yo, se llamaba Notas de Cine Mexicano. Y eso pues ya nos abrió también otras posibilidades. Éramos gente de cineclubes, porque también hacíamos los viajes los domingos. A las 3 de la tarde estábamos en la Plaza Fátima, en el cineclub de la UR, que coordinaba Luis Martín. Y terminaba y córrele a las 5 al cineclub de la UDEM, que estaba en Pino Suárez, entre Hidalgo y Ocampo, y se lo coordinaba Roberto Villarreal. Y luego pues, corre en el aula magna, que estaba el otro cineclub. Entonces, 3 cineclubes que nos aventábamos los domingos. Y éramos los mismos que andábamos de un lado para otro. Y así se fue dando toda esta línea, nos fuimos dando a conocer. Y te digo, a mí me hablan de este periódico. Y a partir de ahí ya se abrió el... Se abre mucho, por eso yo siempre estoy muy agradecido con quienes me han dado la oportunidad. Y en este caso, digo, Rosy Villarreal me dio la gran oportunidad al publicar. Y luego alguien me llama para radio. No fue muy agradable, pero bueno. Y luego estuve en Radio Universidad. Soy de los iniciadores, nada más que el problema es que borran todo. Y no se dan cuenta quiénes estuvimos al principio de las cosas, pero soy de los iniciadores de Radio Universidad, y de Teleuniversidad. Wow. No, pues ha mencionado usted en muy poco tiempo a figuras esenciales de la historia reciente de la cultura, el arte, incluso hasta de la política aquí en Monterrey. Y todas esas personas han influido un poco y ha habido un intercambio, ha habido un diálogo incluso de usted para ellas y ellos y un intercambio ahí muy interesante que hoy nos da como resultado estos grandes legados de los cuales ha mencionado. Vamos a tener que marcar una pausa, maestro. Vamos a ir a un corte, es muy breve. Todavía nos falta hablar un poco de lucha libre y nos falta que nos hable de estos libros que nos trajo aquí para mostrar un poco de la trayectoria del maestro Genaro Saúl Reyes, tanto en radio, estamos viendo acá Forjadores de Cultura, que seguramente aquí vienen también algunos de los nombres que ya nos mencionó ahorita, de lucha libre, y bueno, falta mucho más, que yo creo que el tiempo no nos va a ser suficiente, pero bueno, de perder una probadita sí le damos a la gente. Ahorita regresamos a Frente a Frente. Estamos de regreso muy rápido aquí en Frente a Frente y seguimos platicando con el maestro Genaro Saúl Reyes. Maestro, nos falta hablar de lucha libre. ¿En qué momento usted entra al deporte del pancracio? ¿Y le entró como espectador o también le entró a los trancazos? El caso de la lucha libre es un caso muy especial dentro de mi vida. Okay. Yo
Yo empecé como espectador. Obviamente conocí la lucha libre a través del cine. Sí, claro. Y luego ya empiezo a ver lucha libre en vivo, en televisión primero, luego en vivo. Y llegó un momento en que me alejé de la lucha libre por actividades y también porque entra cierto prurito, ¿cómo decir?, intelectualoide, que yo estaba un poco contaminado por algunos de mis compañeros, porque me daba cuenta que las cosas que a mí me interesaban, las cosas que yo disfrutaba, a ellos les parecían de nacos. O sea, la lucha libre no la consideran como una expresión de la cultura. No la consideraban. No les gustaba, no lo consideraban el bolero, mil cosas. Y luego un día dije, ¿y a mí qué me importa que a ellos no les guste? Yo sigo con lo mío. Y luego ellos se integraron a estos elementos cuando Carlos Monsiváis les dio permiso de que les gustara. Ese es el problema, un grave problema que se tenía en aquellos años. Entonces llego a la lucha libre. Recuerdo que no me perdía las funciones en la Monumental Monterrey. Ahí iba con mis 2 sobrinos hijos, Adrián Alán y José Lucio. Ellos me acompañaban siempre. Preferían la Monumental que la Coliseo, pero ahí estábamos en la Monumental, sobre todo si venía Atlantis, porque yo me hice un fanático absoluto de Atlantis y sigue siendo mi luchador favorito. Y luego organicé una función de lucha libre y me agradó. ¿Usted la organizó? Yo la organicé para darme un gusto. Resulta que me había inscrito en una caja de ahorro, ya no me acordaba. Un día me dijeron que recogiera el ahorro y lo recogí y dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que tengo más? Bueno, me Vamos a gastarlo. Y empecé después como promotor de lucha libre, digamos, como programador de funciones de lucha libre en un centro deportivo en Topo Chico. Centro Deportivo 5 de Febrero en la colonia Topo Chico. Se dejó ahí, estuvo menos de un año y luego se da la oportunidad de ir a la Arena Halcón, que está en la colonia Croc. Esta arena era de El Imperio Negro, un luchador ya retirado, papá de Carlos Gigael, por cierto. Y entonces él me dio todas las facilidades del mundo y empecé a hacer funciones de lucha libre. Pero llegó un momento en que ya me sentía pues insatisfecho, decía, ¿qué estoy haciendo?, ¿no? Cuando empiezo a tener pláticas con otra persona que me apoyó mucho, nunca lo mencionaba porque ella era muy discreta, y ahora sí ya lo menciono, doña Lila Cavazos, que me dio muchos consejos, y el licenciado Juan José Guerra, que era el presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre. Ellos me apoyaron mucho, sobre todo porque vieron que mi interés era realmente la lucha libre. Entonces, sobre todo estar en un espacio, como era esta arena, en la que no se vendía una sola cerveza. ¿Por qué? Porque yo quería la lucha. Además, el barrio era muy conflictivo. Pero también me di cuenta que mucha gente va los domingos a eventos deportivos, no por el evento, sino por la cerveza que están vendiendo, porque están cerrados los depósitos. Cierto. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, sin cerveza. Y el público eran señoras, muchachas y niños. Un público extraordinario. Sí. Ya esos consejos, un día me dijo doña Lila Cavazos, porque le comenté que pues ya no me sentía satisfecho, y me dijo, es que debe buscar promover un tipo de luchador que lo identifique. O sea, ser promotor, no programador de funciones de lucha. Yo no hallaba el sentido hasta que veo a 2 muchachos que tengo programados, Aries y Chuchomar Jr., jovencísimos. Dije, eso es lo que quiero. Y empecé a promover muchachos en esa línea. Galactar Junior, que se llama Rico Rodríguez, Angelito Dorado, jovencísimos. Y sobre todo, que estudiaran o que trabajaran. Nada de que yo me voy a dedicar a la lucha. No. Estudias o trabajas. Y estoy contentísimo porque algunos, y sí me reconocen eso, afortunadamente, por ejemplo, Chuchomar Jr., que él estudió ciencia de comunicación y luego estudió letras españolas, actualmente trabaja en Conarte. Aries, licenciado en informática administrativa, luego maestría en administración, luego doctorado en educación. Axel, licenciado en relaciones internacionales, y así por el estilo. O sea, es un buen producto. Entonces, otro detalle es que
tenían que manejar muy bien la lucha. Entonces, los sábados en la tarde, independientemente de quiénes fueran sus maestros, los sábados en la tarde tenían que acudir con don Chucho Villa. Okay. Don Chucho Villa también es otra persona a quien le agradezco mucho, igual que a Mr. Lince, que ellos me daban tips y entender, por ejemplo, cómo se programa una función de lucha libre. O sea, son 5 luchas. ¿Qué función cumple la primera? ¿Cuál la segunda? La importancia de la tercera lucha, porque es la que prende al público para llegar a la semifinal y la estrella. Pero también atender al público. Por ejemplo, había luchadores que decían, voy a cambiar mi vestuario, sí, pero yo estaba oyendo al público. Al público le gusta de esta manera, entonces ir adaptándolo. También, en ese sentido, el público a veces subía a algunos luchadores. Entonces, yo siempre pendiente con don Chucho Villa, ¿lo puedo subir? Es que el público me lo está exigiendo. Entonces, ir viendo de qué manera subirlos. Y esos muchachos entraban fácilmente a la Arena Coliseo. Pero eran luchadores disciplinados. Ok. La lucha libre es espectáculo y es deporte. Sí. Durante mucho tiempo fue el único deporte que asumió que también era espectáculo. Okay. Porque hay quienes no lo asumen. Okay. Entonces yo digo, ¿por qué los del fútbol no asumen que es espectáculo y si hablan de los espectadores? Pues sí. Si hay espectadores es porque es un espectáculo. ¿A qué me refiero con esto de que es también un espectáculo? Porque en la lucha libre están en el ring, pero tienen que manifestarse para que los vea el de la última fila. Imagínate cuando eran las funciones en la Monumental Monterrey. No, ok. Entonces había que escuchar al luchador. Por eso todos terminan con la garganta destrozada. Sí. Donde incluso hasta tiene algo de teatro. Porque pues el actor de teatro se tiene que escuchar hasta el fondo. Sí, pero la parte de teatro de lucha libre está mal entendida. Ok. Es teatro, es equiparable al teatro en el sentido de que provoca catarsis. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empieza la lucha hay 2 bandos, rudo y técnico. El rudo puede hacer lo que se le pegue la gana, romper todas las reglas. El técnico debe respetar todas las reglas. ¿Qué hace el público? Ahora lo manejan distintamente y eso es en perjuicio de la lucha libre. Okay. El público siempre se identificaba con el luchador técnico. Sí, con los buenos. Con los buenos. Y hay un árbitro que supone imparte justicia. Entonces empiezan a maltratar al técnico y el público empieza a padecerlo. Sí. Y a final de cuentas, el público está echando fuera todo lo que trae. Gritando, se está desahogando. Le provoca una catarsis. Hay momentos que no le provocan catarsis. Por ejemplo, que termina una lucha por un foul. Eso frustra al público. Sí. Entonces, el público quiere desahogarse porque ahí está viendo su realidad. A través de esa lucha del bueno contra el malo, con un árbitro que a veces no imparte justicia y se va por el lado del malo, está diciendo el público, si yo respeto todas las reglas, pago impuestos, barro mi casa, mi calle, cumplo con todos los servicios, ¿por qué a mí me va mal y al que no hace eso le va muy bien? Exacto. Esa es la función catártica de la lucha libre. Ese es el elemento teatral, no otro. E implicaciones prácticas directas a la vida. Maestro, muy brevemente, tenemos aquí estos libros que ya no nos va a dar tanto chance de repasarlos bien, pero creo que por ahí los podemos conseguir en alguna librería, ya sea en Colegio Civil o en alguna librería por ahí. 100 años de la radio, le dedican a usted un capítulo, también aquí. Es la página 313, Genaro Saúl Reyes, historiador, productor y locutor. Aquí está. Sí, yo agradezco a quienes hicieron este libro, Sergio Gaciel, Antonio Guerrero Hilton, que me hayan incluido en los 100 años de la radio. Y bien merecido. Los 100 años de la radio, que tiene mucho de historia aquí en Monterrey la radio, ¿verdad? Aquí nació, de hecho. Aquí nació. Forjadores de Cultura, un homenaje al profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras en sus 70 años de historia. También le dedican un capítulo y qué bonito. Yo ahorita lo estaba ojeando. Una fotografía suya, que qué barbaridad, de Elvia Mante. Elvia Mante. La foto, qué bellísima foto. A ver si la alcanzamos allá. Ahí está, para que la aprecien. Sí, gracias a Elvia Mante por esta fotografía. Pues una serie de fotografías que nos tomó.
Y para mí es un retrato muy orgullo estar bonito. aquí porque estoy incluido junto a gente como Raúl Rangel Frías, como Alfonso Rangel Guerra, en fin, grandes figuras. Grandes figuras de la historia de Nuevo León y de México. Esta publicación es un libro también. Sí. Arena Halcón, ¿verdad? Sí, es en el ring y en la cultura hice la lucha. Ese es el título completo. Lo escribió Fernando Cavazos y es un repaso de mi vida en la lucha libre, entrevistando incluso a 12 de los muchachos que yo promoví. Súper bien. Y esta edición especial de perfiles e historias del periódico El Norte, donde también Daniel de la Fuente, que un periodista muy destacado de aquí de Monterrey, que se dedica en gran parte de su trabajo a rescatar estas historias. Y que este artículo o esta publicación está acompañada de una pintura hecha por Salvador García. A ver, vamos a ver si la logro localizar. No, ¿Está aquí en el no? No, pero está reproducida acá en este otro. En este. Sí. Muy bien, pues recuerda más o menos en qué página. Al principio. En las páginas a colores. Ah, muy bien, pues aquí, a ver, vamos a ver si la localizo rápido porque se nos está acabando el tiempo, pero parece que no. ¿Será alguna de estas, maestro? Permítemelo. A ver, si me ayuda con esto. Y bien, pues platicando aquí ahí está. Si gusta mostrarla a la cámara, maestro, para que la tomen acá al frente. Ahí está. Maestro, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en este Frente a Frente. Maestro Genaro Saúl Reyes, que nos haya compartido un poco de lo mucho que usted es, de lo mucho que usted hace. Pues gracias a ustedes por invitarme y aprovecho para esta otra foto de Roberto Maldonado Espejo. Buenísimo. Una serie de fotografías sobre lucha libre. También estupendo fotógrafo de aquí en la localidad. ¿Y a usted lo podemos escuchar en radio? Sí, me pueden escuchar a través de srtvnl.com, diagonal 1510 AM, y por Vive FM los martes con 35 milímetros sobre cine, los jueves Todo cabe en un jarrito, que es sobre culturas populares, y los viernes Radio Mundo, que es sobre música. Súper bien. ¿Y sus redes sociales te maneja o no? Sí. Sí, en Facebook, Genaro Saúl Reyes. Muy bien. Pues básicamente eso. Básicamente Facebook, muy bien. Pues para que le manden un inbox, cualquier duda, cualquier comentario, alguna colaboración y demás, ahí está usted al pendiente. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Fue el maestro Genaro Saúl Reyes quien nos estuvo acompañando aquí en Frente a Frente. Nos vemos la próxima semana con más historias, con más trayectorias, con más legado, con más cultura, aprendizaje y demás. Pásenla muy bien.